Miércoles 18 de junio. La persecución a la iglesia primitiva. ¿Cuál fue esta iglesia? Bueno, esta iglesia digamos que fue fundada o ya estaba cuando Jesús estaba y los apóstoles siguieron. A ellos se les unió Pablo, estuvo Pedro, estuvo Lucas, Mateo. Estuvieron sufriendo los apóstoles por diferentes causas, pero sobre todo por la persecución de los romanos. Nuestros antepasados sufrieron, perdieron sus vidas de la manera más temeraria posible. Por ejemplo, Juan el Bautista decapitado, otros aserrados. Pablo, ¿recuerdas cómo murió Pablo? Pedro, crucificado hacia abajo porque no era digno de morir como su Señor. Todo el Antiguo Testamento, como el Nuevo Testamento, contiene ejemplos de precursores de los acontecimientos finales. La vida no fue fácil para los cristianos del primer siglo. Primero fueron odiados por muchos de sus propios correligionarios, quienes los consideraban una amenaza para la fe de Moisés. También se enfrentaron a la ira del pagano imperio romano. Los poderes de la tierra y del infierno se coligaron contra Cristo en la persona de sus seguidores. El paganismo previo que, de triunfar el evangelio, sus templos y sus altares serían derribados. Por lo tanto, reunió sus fuerzas para destruir el cristianismo. Se encendieron los fuegos de la persecución. El conflicto de los siglos, página 43. Nos manda a leer Hechos 12:1 al 19. ¿Qué elementos de esta historia podrían prefigurar los acontecimientos de los últimos días? Bueno, si ya pudiste leer la historia, inicia narrando que el rey Herodes dice que echó mano de algunos en la iglesia para maltratarlos y que mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y también cuenta que llevan preso a Pedro y estaba dormido tranquilamente, aún sabiendo lo que pasaría, pero un ángel tuvo que golpearlo, tocarlo. Él estaba dormido profundamente, estaba tranquilo, estaba en paz. No tenía preocupación de saber que iba a morir. Ojalá que así nosotros estemos también hoy día, confiados en que si morimos por Jesús no pasa nada. Y lo despierta y lo saca de la cárcel. Y aquí hay algo muy interesante. Dice que Pedro no podía creer esto. Entonces en el capítulo 12:11 de Hechos dice: entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo en verdad que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Entonces, punto número 1, a pesar de la circunstancia, de la situación, Dios tiende la mano para liberarte. Y también dice el 17, pero él haciéndoles con la mano señal de que callasen, porque los hermanos, los demás que estaban ahí, cuando él llegó a tocar a la casa, estaban atónitos, no podían creerlo. Les contó cómo el Señor había sacado de la cárcel. También entonces nosotros esto nos sirve, punto número 2, para dar testimonio de cómo Dios nos ha sacado de las situaciones difíciles. Pablo estaba quizá ya listo para morir, estaba encadenado, estaba arrestado, y Dios lo libera de ahí y él va y da testimonio de cómo por medio de un ángel Dios lo libertó. Ahora, ¿qué elementos de esta historia, podrían prefigurar los acontecimientos de los últimos días? Encarcelamiento, persecución, muerte y, ¿por qué no, liberación de parte de Dios para su pueblo? Estos son los elementos que viviremos en los últimos días. Odio, persecución, encarcelamientos, muerte y liberación por parte de Dios. Santiago había sido decapitado y Pedro habría de ser el siguiente, pues existía la pena de muerte contra los cristianos. Imagínense que ya ellos sabían que de andar predicando por las calles, expandiendo el evangelio, el final de su premio era morir terrenalmente decapitado o de otra manera. Entonces,
sabían que después de la muerte física tendrían una resurrección para vida eterna. Y por eso se arriesgaban, estaban seguros. Usted y yo estamos seguros de lo que estamos haciendo hoy. Quizás uno de los aspectos más notables de esta historia sea el hecho de que Pedro dormía tan profundamente, dice, durante la que debería haber sido para él la peor noche de su vida, que el ángel tuvo que golpearlo para que se despertara. Entonces hay un canto que dice que puedes tener paz en la tormenta. Cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, Jesús dormía. Y los discípulos, Señor, sálvanos que perecemos. Ellos se enfocaron en la tormenta y no se enfocaron en que Jesús estaba ahí y ya habían visto los milagros. Entonces podemos dormir tranquilos, nosotros confiados que si mañana dormimos, si mañana nos viene un decreto de muerte, que digamos, mira, señor presidente, autoridad de tal, prefiero morir porque yo sirvo a Dios y yo sé que Dios me va a salvar de aquí, pero sépase, señor, señora, presidente, presidenta, X, que si Dios no me salva no pasa nada, yo moriré confiado sabiendo que Él está a mi lado. La Biblia dice que quedaron atónitos, lo que nos llama a reflexionar acerca de cuántas veces oramos sin confiar demasiado en que Dios no responderá. ¿Por qué? Porque los que estaban ahí, los creyentes, habían orado, pero igual y dijeron, bueno, vamos a orar a ver qué pasa, pero para ellos estaba decidido que Pedro moriría. Viene a mi mente una pequeña historia que dice que había una señora que para ir a buscar agua tenía que cruzar un cerro todos los días y ella ya era anciana. Entonces una noche oró con fervor y dijo, Señor, por favor te pido que quites ese cerro de en medio del camino porque ya estoy cansada y estoy vieja para estar cargando. Y se acostó a dormir. En la mañana se levantó y el cerro seguía ahí, a lo que ella exclamó, yo sabía que no lo quitarías. Wow, parece chiste, pero ¿de qué? ¿Cómo oramos nosotros? ¿Con qué fervor? ¿Con qué convicción? ¿Con qué fe? ¿Con qué esperanza lo hacemos? A medida, algunos creyentes se salvaron durante aquella persecución mientras que otros fueron asesinados. A medida que nos acercamos al final de los tiempos, sucederá lo mismo. Incluso Pedro, aunque fue liberado en esa ocasión, murió finalmente por su fe. También Pablo, también Lucas. Jesús mismo le anunció cómo moriría. Te aseguro, cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas anciano extenderán tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Dijo esto para dar a entender de qué muerte había de glorificar a Dios. Añadió, sígueme. ¿Qué pasaría si te dijeran hoy de qué manera vas a morir y Jesús te dijera sígueme? ¿Lo harías? Tras anunciar a Pedro cómo moriría, Jesús le dijo sígueme. ¿Qué debería decirnos esto acerca de por qué ni siquiera el riesgo de la muerte debería impedirnos de seguir al Señor? Porque nada nos apartará del amor de Dios, ni la muerte, ni las dificultades, ni las persecuciones, ni las cárceles. Nada debe de alejarnos de seguir al Señor. Que Dios te bendiga.